El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean muy bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, nuestro programa, el cual quiere llevar un mensaje a su vida de parte de la palabra de Dios. En esta oportunidad, el pastor Eliseo preparó un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado El que sana las heridas. Quédese con nosotros. Seguramente en la vida, la mayoría de nosotros, y pudiéramos decir todos, hemos tenido una caída. Puede ser a nivel del piso, un tropezón, un hueco, un paso mal dado, o de pronto desde una parte alta. Y hemos recibido la experiencia de ese golpe. Pero aunque es una pregunta muy simple, siempre que hay una caída, ¿qué sucede? Pues naturalmente hay una herida, hay laceraciones, pueden haber fracturas. Y entonces, siempre que viene esa circunstancia, ese accidente, nuestra vida se ve afectada. Pero también en la parte espiritual se habla de caídas, cuando la persona pierde el ánimo, cuando la persona cambia su manera de vivir y va a vivir de una manera que no agrada a Dios y aún ni siquiera agrada a la sociedad. Y entonces se dice que esa persona está cayendo, está descendiendo. En la palabra del Señor, en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 25, hay una narración de alguien que cayó. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, ungiéndolo con aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién cree que fue el prójimo? Le pregunta el Señor a este joven que quiso tentarlo y que quiso
hacerle caer delante de las personas. Y naturalmente uno tendría que decir que quien fue el prójimo fue el samaritano, que vino a darle la mano. Y entonces es la vivencia de muchos de nosotros. Este hombre descendía, y descendía bastante, porque iba de Jerusalén a Jericó, de una ciudad que está sobre el nivel del mar a una que está bajo el nivel del mar, que es Jericó. Eso es un descenso fuerte. Así puede suceder con nuestra vida espiritual, que descendamos y descendamos bastante sin darnos cuenta y podamos caer en manos de lo que nos destruye. Dando gracias. Cuenta la historia que una mujer, cabeza de familia, tenía 3 hijos y quería hacer con ellos un experimento. Los llamó a los 3 y les dijo: quiero que hagan una lista de las cosas por las cuales ustedes deben agradecer. Los chicos cogieron lápiz y papel y empezaron a hacer la lista, cada uno por aparte. Al siguiente día, cuando se levantaron, la mamá les dijo: quiero ver la lista que hicieron. De todo lo que pusieron en la lista, si no está el balón de fútbol, que agradecieron por ese balón, no van a jugar fútbol. Si no agradecieron por la ropa, se van a quedar en pijama. Si no agradecieron por la comida, se van a quedar sin desayuno. Esta mujer les estaba enseñando a sus hijos a ser agradecidos. Y esta actitud de ella hace que los muchachos se miren y saquen su lista. Y en cada una había más o menos 3 o 4 razones por las que ellos agradecían. Agradecieron por la cama que tenían para dormir, agradecieron por el despertar del día siguiente, agradecieron por el trabajo de su madre, pero nunca más, no agradecieron por nada más. Así que ella paró el experimento y les dijo: les voy a dar otra oportunidad para que lo hagan mejor. Desayunaron, jugaron un rato con la pelota y luego les dijo: ahora van a hacer la lista. Los muchachos, ya con más actitud, con mejor semblante, tomaron cada uno su papel y su lápiz, y la lista fue mucho más larga de lo que había sido al principio. Muchas veces se nos tiene que enseñar a dar gracias por todas las cosas, por el aire que respiramos, por nuestros ojos que pueden ver las maravillas que Dios ha creado y por tantas cosas que Dios nos permite disfrutar cada día. Pero en ocasiones se nos olvida, porque se vuelve una costumbre saber que tenemos el desayuno en la mesa, que en nuestra casa hay pan para comer, pero hay que aquellos que muchas veces no tienen un plato de comida o solamente comen una vez al día. Por eso no nos acostumbremos a ser desagradecidos, sino agradezcamos cada vez que recibamos algo que nos bendiga. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias por todo, por lo bueno y aún por las situaciones tal vez difíciles por las que pasamos, porque en todo ello Dios se glorificará para traer algo bueno a nosotros. Reflexionemos. Y dice la palabra que cayó en manos de ladrones, ¿sí? Y que el hombre fue herido y fue despojado. El ladrón es el que toma lo que no es de él a la fuerza. Y en la palabra del Señor también se menciona al ladrón.
Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás también es el ladrón y él roba la paz, roba la tranquilidad, roba la armonía familiar y deja a las personas destruidas. Porque por eso la palabra dice que viene a robar, a matar y a destruir. Y ese es su propósito. Y cuando nosotros nos descuidamos, él usa su especialidad y empieza a herir la vida de una persona. Puede ser que lo haga físicamente un día, pero fundamentalmente lo hace en el campo espiritual, en el campo mental. Miremos algunas heridas que puede causar. Él puede herirnos en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de producir. ¿Qué utiliza? Las cosas que nos hayan dicho. De pronto alguien puede haber oído que le dijeron, usted no sirve para nada, usted es un bruto. ¿Cuándo va a hacer las cosas bien? Y si se lo dijeron de niño, eso lo va a utilizar Satanás para decirle que no es capaz de pensar, que no es capaz de decidir, que no es inteligente. Muchas veces, si una persona no tiene habilidad para alguna cosa, entonces se le dice que no es inteligente, pero tiene capacidad y tiene todo el talento para otras. También él puede herirnos en la salud. Y es muy fácil haciéndole pensar que si mi abuelo tuvo tal enfermedad, yo también la voy a tener. Que si mi tío vivió de esta manera y tuvo esta enfermedad, a mí también me va a dar esa enfermedad. Y entonces la persona vive con esa circunstancia, con esa situación que seguramente le va a afectar su salud, porque es una obsesión. No, a mi tío le dio esto, a mí también me puede dar. No, a mi papá le dio esto, a mí también me puede dar. Y esto hace que la salud se vaya afectando. También puede herir en la parte de los sentimientos. ¿Por qué? Porque la persona, alguien lo defraudó. Y entonces toma una norma general. Y por eso muchas veces hemos oído frases como no, todos los hombres son iguales. Porque en alguna oportunidad tuvo una circunstancia y entonces generaliza. O hombres que dicen lo mismo, las mujeres son esto y esto otro, pero no es así. Y en muchas cosas más, Satanás ha podido herir la situación. Un niño que cuando nació, el papá dijo, yo quería que naciera una niña y nació este muchachito. O lo contrario, yo esperaba un niño y nació esta china. Y todavía se preguntan por qué vienen las tendencias homosexuales y dicen que fue que Dios se equivocó. No, miremos cuál es el actuar y qué puede utilizar Satanás. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Si caminamos con Él, la protección es total. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo el enemigo viene para hacer daño a nuestra vida. Viene para matar, para hurtar y para destruir. ¿Y de qué depende? De que nuestras actitudes o a veces
las situaciones que nosotros mismos pasamos o proponemos para pasar, hacen que hayan heridas en nuestra vida. Y Él se aprovecha de esas experiencias que tenemos para acusarnos o para dañar nuestra vida, para dañar nuestro corazón. Pero hay uno, el Señor Jesús vino para sanar toda herida del corazón. Él mismo lo dijo, el ladrón no viene sino para hacer lo malo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que recurramos al Señor y Él va a venir para sanar toda herida de nuestro corazón. Vamos a un corte y enseguida retornamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Y crezca con Comundesa su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que comparto con ustedes hoy es la insensatez. Quédese con nosotros. La insensatez es algo que está en muchos seres humanos. Y en el diccionario dice, falta de buen juicio, de prudencia y de madurez para actuar. Entonces, el ser humano, por lo general, es insensato, pues aunque en su corazón sabe que Dios existe, lo ignora o lo rechaza. Hay dentro de cada ser humano una necesidad de buscar a Dios, pues somos hechura de Él. La palabra dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y esto hace que sintamos la necesidad de buscarlo. Pero la insensatez del hombre hace que ocupe los años de su vida buscando las riquezas en lugar de buscar a Dios. Y muchos, como dice un proverbio popular, hacen dinero gastando su salud para después gastar su dinero adquiriendo salud. La Biblia nos dice que un hombre insensato, un hombre que no entendió los propósitos de Dios para su vida. En el Evangelio según San Lucas, en los versículos del 13 al 21 dice la palabra: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor Jesús les da esta parábola a aquellos que le estaban escuchando. ¿Y cuál era el propósito? De hablarles de la insensatez. Que no fueran insensatos en pensar que su vida o su alma dependía de los bienes que poseían, del dinero que podían tener o de las riquezas que podían acumular. Dice por ahí alguien que hay personas tan pobres, que solo tienen dinero. Y hay otros tan ricos, que tienen en su corazón a Dios. Es por eso que muchas veces no debemos afanarnos por las cosas o por lo que tenemos
o poseemos, porque a veces eso nos puede quitar hasta el sueño, nos puede quitar aún hasta las ganas de comer, de dormir bien, y eso trae daño a la parte física del ser humano, a su alma también, porque vienen las depresiones, las situaciones complicadas en la salud. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, y poniendo el ejemplo de aquel hombre que tenía tierras y tenía sembrados, nos está hablando acerca de que nosotros debemos más bien compartir con otros, porque como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Cuando damos, estamos siendo bendecidos también, porque podemos sembrar en otros de aquello que Dios nos permite disfrutar y tener. El insensato muchas veces hace planes egoístas. ¿Por qué? Porque la insensatez, como les decía lo que dice el diccionario, falta de buen juicio. No hay un buen juicio para tomar decisiones. Entonces los planes van a ser egoístas, solo pensando en él mismo y no pensando en la necesidad que pueden tener los demás. Y esto nos lleva también a la avaricia, porque la avaricia es un mal consejero, pues hace que las cosas las querramos solo para nosotros y que nadie más las pueda tener. La vasija agrietada. Un cargador de agua en la India hacía siempre la misma ruta, con una vara sobre sus hombros y una vasija a cada lado. Pero la vasija de, digamos, su lado derecho estaba agrietada. Y cuando el cargador de agua llegaba a su destino, la vasija iba por mitad, mientras la otra vasija iba llena. Pasa el tiempo y la vasija, diríamos que se siente avergonzada porque no podía cumplir con el propósito y el cargador de agua pues perdía. Un día la vasija le dice, en la fábula al aguador, le dice: estoy avergonzada porque yo le hago perder, porque en las grietas mías se sale el agua y el agua no llega completa. El hombre le dice: tranquila, usted está haciendo las cosas bien. Solamente fíjese en algo mañana en el camino, cuando bajemos y cuando regresemos. El agua que se riega de sus grietas por sus grietas hace que esas flores que aparecen al lado del camino se mantengan hermosas. Y ese es el propósito también de que el agua se riegue. Muchas veces no sabemos por qué algunas cosas se presentan en nuestra vida. Muchas veces no vemos el beneficio que podemos tener de una situación difícil, pero sabemos que Dios siempre tiene un propósito en cada circunstancia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miremos las circunstancias y veamos qué provecho podemos tener. Reflexionemos. Aquel hombre del cual el Señor Jesús nos habla en esta parábola está haciendo planes egoístas, está pensando solo en su bienestar y solo en lo que él podía tener. La palabra dice ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 17 al 19. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Había una confusión en su corazón. Aquellos planes egoístas lo llevaron incluso
a decirle a su alma que él solo vivía de las emociones y de los sentimientos y de las pasiones. Gózate, regocíjate. O sea, no pensaba en los demás, no pensaba en lo que la palabra nos dice, que no todo lo que nosotros recibimos, que no todo por lo cual nos pagan en nuestro trabajo es de nosotros, sino que hay una parte que no nos pertenece y es la parte que en muchas ocasiones se nos olvida darle a Dios. En el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, nos dice el capítulo 5, el versículo 19, dice la palabra: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. El afán, la ansiedad que había en aquel hombre no le permitía gozar de su trabajo, sino que siempre andaba pensando en tener más y acumular aún más cosas. Y por eso lo que la palabra está diciendo allí, que aquel hombre había hecho planes egoístas, no había pensado en los demás. La ley decía que él no recogiera todo lo que había sembrado, que no rebuscara en el piso los frutos que habían caído, sino que eso los dejara allí, que no fuera y recogiera toda su cosecha, sino que dejara una parte para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, pero también para el extranjero. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida y no tenemos entendimiento en comprender que no todo es de nosotros, que Dios es el que permite que la tierra produzca, que Dios es el que permite que hayan frutos en el terreno donde hemos sembrado. Y no solamente en lo físico y en lo natural, sino también en lo espiritual. ¿Cuántas veces sembramos mal? ¿Cuántas veces queremos tener todo para nosotros y que nadie reciba lo que yo tengo? Y viene el egoísmo. ¿Por qué? Porque ese egoísmo trae insensatez. Y cuando aquel hombre hizo sus planes egoístas, dice la palabra que entonces Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Parece ser que aquel hombre de la parábola no tenía familia, no tenía hijos, ni esposa, ni familia, pensaba en sí mismo. Y eso lleva también la insensatez, a querer vivir solo, a tener todo para él y a no compartir con nadie. Y muchas veces las personas no tienen pareja, no tienen familias, porque no quieren compartir aquello que les han dejado de herencia o porque no quieren compartir el fruto de su trabajo. Pero como leíamos en el libro de Eclesiastés, que Dios nos da la facultad para que tengamos riquezas y bienes, pero también para que comamos de ella y tomemos la parte nuestra. Mire que dice: tome su parte, dice la palabra, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. O sea, cuando tomamos la parte que nos corresponde y permitimos que la otra parte la entregamos, la damos o la regalamos o la sembramos, estamos siendo bendecidos por eso, porque estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Porque ¿qué sacará el hombre si ganare todo el mundo, pero su alma se perdiese? Como dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, en el versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué sacamos con tener todo acá si vamos a una condenación eterna? Desde este tiempo, desde este momento, empecemos a buscar del Señor. Busquemos de Él, de su palabra, y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que no haya insensatez en nuestra vida. Cada vez que podemos abrir la Biblia y la leemos, Dios nos trae una enseñanza a nuestro corazón. Y lo más importante es permitir que Él hable a nuestra vida y no dejarnos llevar por decisiones abruptas o decisiones de afán. Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere también que pongamos atención y que la insensatez no toque nuestra vida, sino que seamos sensatos, obedientes y fieles a Él. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.